Hola, bienvenido al podcast Manual de Supervivencia. Yo soy Isabela Miranda y este espacio nos trae Healthy Girl. Healthy es una marca que enfatiza muchísimo el cuidado personal íntimo y además con este podcast queremos darle un poco más de importancia a la salud de nuestro corazón y de nuestra mente que las mujeres tanto necesitamos. Siempre le vi como una mamá presente en casa, que mi papá trabajaba y mi mamá ni siquiera sabía hacer un depósito del banco. Entonces, para mí eso fue como que me marcó cuando mi papá se murió, de ver cómo la debilidad de mi mamá fue algo que me quebró al 100% y yo me dije, nunca me voy a ver así. Yo no quería volver a Ambato. Yo salí de Ambato a los 18 huyendo porque la sociedad era mucho más cerrada. Entonces siempre vivías bajo un juzgamiento social de por qué hace, de por qué no hace, de por qué está flaca, por qué está gorda. Entonces vino la pandemia. La pandemia fue como que un catapulte para la comunidad Mujeres de Ambato, porque todo el mundo encontraba ahí las cosas. Los emprendimientos de las mujeres comenzaron a subir como espuma. Todo el mundo buscaba cosas de mujeres, recomendaban, ayudábamos a los más necesitados y todo. Y ahí fue cuando esas dos cosas se conjugaron, porque obviamente para mí la comunidad Mujeres de Ambato fue algo como que yo te diga ahora, hagamos. Este es un espacio creado por Healthy para apoyar a las mujeres y hoy quiero recordarte que si es que estás escuchando este episodio lo hagas como si fuera una conversación entre amigas. Hoy tengo el honor de presentarles a una invitada muy especial, Ana María Ponce, una mujer que siempre quiere inspirar a las demás mujeres y creer en todo lo que nosotras podemos lograr. Además de ser súper inspiradora, ha creado una fundación que apoya a las mujeres en emprendimiento, en todo lo que queremos hacer cuando seamos más grandes y obviamente en el futuro de todas nosotras. Entonces, bienvenida Ana María. Hola Isa, muchas gracias por este espacio. Para mí realmente es importante poder estar aquí. Creo que desde mi vivencia puedo aportar en positivo para todas las mujeres que quieran alcanzar sus sueños, a que no dejen de creer que las mujeres podemos con todo, y más aún cuando trabajamos y comenzamos a crear proyectos y espacios que valora a la mujer y crea una comunidad de apoyo para servir a los demás. Creo que es inspirador que desde una comunidad como la de Mujeres de Ambato hemos podido llegar a ser una fundación que ayuda a los más necesitados, que ese es el plan desde cero. Creemos que ayudando a los demás se hace una mejor sociedad para todos. Sí, justo queremos hablar de un dilema que creo que todas hemos tenido y yo ahorita que soy chiquita, estoy terminando la universidad y eso, emprender, trabajar, estudiar, queremos desde tu perspectiva, que es súper interesante, aprender un poco más de eso. Estoy súper emocionada de aprender de ti porque te admiro un montón y creo que es importante. Entonces voy a empezar con un poquito de un contexto personal más tuyo, de antes de entrar en este tema, cómo empezaste y cuál fue tu primera decisión profesional ya entre trabajar, estudiar o emprender desde tu experiencia. Bueno, yo creo que para mí siempre ha sido súper importante el tema de trabajar en ello, más que nada en emprender por un sueño que se tiene. Como una vivencia personal, yo les puedo contar que yo, obviamente, cuando me gradué, mi intención era estudiar leyes, derecho, siempre me gustó, y a la par de comunicación. Entonces me fui a Quito a vivir, obviamente empecé a estudiar, y por cosas de la vida me tocó tomar una dura decisión en su momento. Si es que era importante seguir con el estudio o trabajar. Entonces vino ese dilema de qué hacer y creo que en ese momento tomé la decisión de trabajar porque era una necesidad. Entonces empecé en el mundo de seguros, a trabajar en seguros, pero a la par también seguí estudiando ya no presencial, sino online. Pasaron los años y creo que a mí me daba mucho más conocimiento el estar día a día con mis compañeros de trabajo, conocer un poco más de lo que era ya la vida, dejando afuera lo que era el estudio y lo que era irte con tus amigos a las horas huecas, que a las peceras y esas cosas. Entonces tomé una responsabilidad mucho más acertada de tener una responsabilidad de trabajar y al mismo tiempo estudiar. Pero cuando fue avanzando el tiempo, para mí fue muy difícil como que equilibrar los dos aspectos, porque trabajaba durante el día, estudiaba en la noche, entonces era un poco complicado. Entonces ahí fue cuando decidí tristemente dejar de estudiar, pero seguí preparándome en concursos, con cosas que involucraban mi trabajo. Creo que ahí me di cuenta que las leyes me apasionaban, pero al mismo tiempo el tema de la comunicación y de la ayuda social era lo que realmente me motivaba. Así que yo creo que esta decisión en su momento fue acertada para mí porque a lo largo de la vida y de las experiencias que he tenido, yo creo que sí, los estudios en cierta forma es como tu carta de presentación de decir, me gradué de tal universidad, tengo tantos masterados, pero también se pone en una balanza y dices, ok, tú puedes ser la mejor estudiante, tener las mejores notas, pero el rato que tú te enfrentas a la vida real, ¿cómo te desenvuelves?
Entonces yo creo que en mí fue positivo el poder estar con gente que me ayudó a crecer en distintas maneras, más que nada en creer en mí. Comencé a hacer proyectos chiquitos desde mi empresa donde yo podía potencializar lo que yo realmente quería. Y creo que eso es lo que me motivó a siempre tener como un plan B de, ok, no pude terminar la universidad por cuestiones personales, pero no me quedé ahí. Seguí avanzando, seguí trabajando, seguí haciendo mis proyectos y eso es lo que yo siempre digo. O sea, yo creo que la vida te da las mejores lecciones de aprendizaje para que tú puedas llegar a emprender o llegar a tener sueños que los cumplas. Entonces, esa es mi perspectiva. Realmente ahora que me encuentro ya ahorita después de muchos años recorridos, también me da ganas de volver a estudiar, pero ya no lo veo como una obligación ni como una necesidad de poderme valorar, porque valórenme porque yo tengo estos títulos, sino valórenme por quién soy y cómo he conocido la vida y qué soy capaz de hacer. Sí, que increíble escuchar eso porque siempre subestimamos o sobrevaloramos la educación y eso quería preguntarte, ¿qué opinas tú, el papel que juega y las decisiones que tomamos? ¿Cómo sobrevalorar la educación o no valorarla de la manera como tú tuviste las dos experiencias, de estar estudiando, tener que dejarlo por trabajar y qué crees que es como la diferencia o lo más importante entre esas dos decisiones? Yo creo que para la gente que está en el proceso de estudiar, yo creo que el primer paso súper acertado es estudiar algo que te apasione. Muchas veces, o bueno, antes, porque ahora se ve que las nuevas generaciones son muy distintas, pero yo me acuerdo en mi caso, mi papá quería mucho que yo estudie leyes, ¿ya? Y fue como que siempre proyectándome para ese sentido. En el colegio yo lideraba grupos y yo siempre alzaba la voz, soy una persona muy directa y frontal, entonces yo siempre lo que pienso lo creo y lo ejecuto. Yo no soy de las que me dejo llevar porque la mayoría piensa eso, siempre me mantengo en lo que yo pienso. Pero al mismo tiempo yo decía, o sea, si es que me pongo a estudiar algo que no estoy al 100%, a la larga eso va a ser un fracaso. Porque han habido casos de que estudias mucho tiempo una carrera que no te llena y de repente tienes tu título universitario y te dedicas a algo totalmente diferente, que es lo que te apasiona y hace. El otro día justo veía un reportaje que decía, mi papá pagó tanta cantidad por ser doctora y ahora hago postres y tengo un taller espectacular y súper exitoso. Entonces ahí te das cuenta que la valorización del estudio siempre va a depender de qué es lo que quieres tú. Obviamente también apoyado en tus familiares o la gente cercana que también te va direccionando más o menos con las fortalezas que tienes, pero también ves que mucha gente estudia porque el papá dice, no, administración es lo que vas a estudiar y eso es lo que vale, entonces mejor estudia eso, pero a la larga podemos tener, yo qué sé, un diseñador escondido, una persona artística escondida, que eso es lo que no les dejan evolucionar. Yo ahora que soy mamá, yo siempre a mis hijos les digo, son chiquititos, ¿no? Entonces les preguntas a mis hijos, ¿qué quieren hacer? Ser jugador profesional, de algún deporte, pero jugador profesional. Entonces, a la par yo le digo, claro, pero eso hay que combinar con algo que te dé después para poder hacer proyectos o emprender o lo que sea. Entonces, yo sí creo que desde ahora mi percepción ha cambiado y creo que no está mal que alguien diga, ok, me voy a dar un break para poder hacer proyectos interesantes como, yo qué sé, crear este podcast, hacer un canal de YouTube o hacer lo que le apasiona, y al mismo tiempo darse ese espacio para después decir, ok, para este proyecto exitoso sacarlo, ¿qué necesito saber? Y eso estudiar, y eso seguir, y con eso hacer como que la pasión conjuntamente con la necesidad de saber un tema ya de educación que obviamente la universidad te da. Pero te puedo decir que yo no tengo esa convicción de creer que por los títulos universitarios vas a ser una persona exitosa, sino netamente por la pasión que tú le metas en lo que tú vas a estar. Si es que, ok, eres exitoso estudiando Derecho y eres un abogado al 100% perfecto, hiciste match y clic con las dos cosas. Pero si es que estás dudando en qué es lo que quieres estudiar, yo creo que es preferible darte un espacio, ver qué es lo que realmente te apasiona y de ahí buscar por qué camino, por qué línea te vas. Sí, creo que es súper importante saber si es que yo al principio, y mi papá a mí siempre me dijo, estudia en el mejor lugar, lo más, como me dijo, estudia contabilidad aquí, en China, en Harvard, en lo que sea donde vayas, contabilidad es contabilidad. Obviamente la universidad te abre más puertas, te da más contactos, pero si tú puedes estudiar en un lugar y si no tienes la posibilidad de pagar y puede ser más barato, estudia en la mejor que puedas, en lo más barato que puedas. Porque a la final son 4 años importantes, pero sí, desde tu perspectiva me encanta que dices, obviamente, si es que estás estudiando el que te gusta, te va a servir, pero si estás estudiando el que no te gusta, el título ya no te va a servir para nada. Y justo con esto quiero darte 3 palabras y que me digas lo que primero se te viene a la mente. Y la primera palabra es oportunidades. Con oportunidades,
deseo de... Es un deseo de pertenencia, de saber a dónde vas y a dónde estás dirigiendo todo lo que canalizas a través de un fin, o sea, a través de ver qué es lo que quiero hacer, entonces, qué deseo le pongo para que eso se cumpla. Y la siguiente es aprendizaje. Aprendizaje, yo creo que yo en mi experiencia personal te puedo decir que a mí los aprendizajes me han dado momentos muy difíciles que he pasado y atravesado. Y equilibrio. El equilibrio yo creo que va muy conectado con tu paz mental y también creo que yo soy una persona creyente en Dios, entonces siempre estoy diciendo como que mi equilibrio siempre va de la mano de qué es lo que quiere Dios o qué me tiene Dios para yo poder caminar, seguir, luchar, creer, confiar. Creo que algo interno siempre es algo que te mueve. Yo creo que el alma que uno tiene es algo muy importante que tenemos que cuidar. Entonces yo siempre trato de mantener como mi paz mental, como que estar tranquila internamente para que todo pueda lidiar. Creo que eso es súper importante porque si no tienes como que la cabeza y el corazón en paz, es muy, muy difícil de seguir como que haciendo cosas sin que te estén afectando cosas internas. Qué lindo que el equilibrio tú le veas más como en el ámbito de tu vida personal y justo con esta palabra me quiero ir a las historias de éxito que escuchamos y que vemos de un montón de gente emprender, que empieza a emprender, empieza con sus proyectos y hay veces que sí puede ser que tu proyecto salga adelante o no. ¿Cómo crees que sería tú, cómo aconsejarías una guía para ver si es que emprender sí es tu camino o tal vez unirte a otra cosa es tu camino? ¿Cuál sería tu guía? Yo creo que el tema de emprender realmente es una decisión de decir, lo voy a dar el todo por el todo. Emprender es súper complicado. Yo te puedo decir que desde los emprendimientos chiquitos que yo comencé, porque yo hacía tónicos faciales, yo siempre he sido una persona que me he movido en lo que he podido. Vendo ropa, hacía tónicos con mi mamá, un tiempo hacía brigadeiros, o sea, siempre buscaba algo, pero eran proyectos a corto plazo. ¿Por qué? Porque no tenía esa pasión de seguir, ¿me entiendes? Era como que, bueno, hago, vendo, me va bien, pero no es que le metía mucho más. Yo creo que el éxito de emprender es realmente que tú encuentres una esencia que tú te puedas ver como que reflejada en qué es lo que quieres proyectar. Si es que tú eres diseñador y te encantan los vestidos, yo creo que esa esencia de saber que tu diseño va a estar en diferentes personas y demás, eso es lo que te va a ti reflejar un éxito. En mi caso, cuando yo vine a Ambato, porque yo viví en Quito muchos años, yo me veía reflejada en ser vocera de muchas cosas. Yo siempre, como te digo, siempre he sido como la oveja negra de muchas circunstancias, de mi familia, de mi grupo de amigas. Realmente yo el tema social es como que nunca lo he manejado como un determinante. Entonces, en ese mismo espacio es como que siempre he sido quien soy. Entonces, ¿cómo me veía reflejado yo como en el tema de emprender, hacer una comunidad donde yo daba espacios para que las demás mujeres emprendan? Era justamente eso, ver que tengo mensajes y tengo mujeres que apoyan mi trabajo donde dicen, comencé vendiendo tortas en Mujeres Ambato y ahora tengo un lugar que es espectacular y súper visitado, y ese es el reflejo, o sea, es un éxito compartido, donde el espacio que yo pude crear con una credibilidad de poder dar la mano, por así llamarlo, porque es un trabajo en conjunto, es lo que a mí me motivó. Entonces yo creo que a las personas que están emprendiendo, lo más importante que ustedes tienen que tener es qué es lo que quiero yo sacar, cómo me puedo yo reflejar con eso. Porque el emprendimiento va a ser el éxito que tú le pongas al trabajo, a las horas que dedicas. Y como te dije desde el principio, emprender es muy difícil, emprender no es fácil y es algo que tienes que ir trabajando día a día, creando nuevas cosas, pero con pasos seguros. O sea, no es que mañana hago esto y me va bien 3 meses y ya, no, sino ver qué puedes hacer a largo plazo. En mi caso, con la comunidad, siempre como que mi meta fue, quiero una fundación. Ese fue mi sueño desde el día número 1 y se fue dando. Pero no es que creé la comunidad y después de 1 año tuve la fundación. Fueron después de 4 años de mucho trabajo, de darme a conocer, de tener credibilidad, de que la gente apoye mis gestiones y demás, en que yo pude sacar una fundación que está empezando a trabajar igual, agotero, porque no es nada fácil, por así decirlo, pero mi reflejo, ¿cuál es ese? Cuando voy a un agasajo y veo esas caritas que están súper agradecidas, ahí yo digo, claro, mi emprendimiento fue un éxito, pero que lo he trabajado a pulso. Así que si estás emprendiendo, eso es básico. Yo les recomiendo que cada cosa que hagan sea motivado por una acción real que realmente te mueva a hacer cosas mejores por ese negocio o emprendimiento que estás empezando. Justo como para entender un poco cómo nació Mujeres Ambato, que a mí igual me parece un proyecto hermoso, siempre he admirado todo lo que haces.
quiero saber si hubo un momento o una experiencia específica que tú te acuerdes que te dijo como, quiero hacer esto, o sea, quiero hacer esto en mi vida, esto es lo que me llena, esto es lo que me nace, quiero empezar esta fundación. Como tienes un momento específico que te acuerdes en el que dijiste, ya, aquí empiezo. Sí, justamente cuando regresé de Quito a Ambato, yo en Quito ya era mamá de 2 bebés y obviamente yo no quería volver a Ambato. Yo salí de Ambato a los 18 huyendo porque la sociedad era mucho más cerrada. Entonces siempre vivías bajo un juzgamiento social de por qué hace, de por qué no hace, de por qué está flaca, por qué está gorda. Entonces eso a mí realmente era algo desmotivante. Entonces yo cuando ya me fui a Quito, viví muchos años, siempre he sido una persona liberal en el buen sentido de la palabra. Y cuando ya regresé acá con mi marido, estábamos conversando un domingo, me acuerdo, y yo le dije, ya se fregó, ¿qué voy a hacer en Ambato? O sea, yo no voy a ser la típica ambateña y no por menospreciar, porque en su momento y ahora con el tiempo he sido esa típica ambateña también, pero dije, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, yo no quiero estar en la casa con mis hijos, quiero tener algo a la par que me permita ser mamá, pero también me permita ser útil en la vida, dando aportes, así sea chiquitos económicamente en mi casa, porque creo que la familia también se hace de 2. Entonces dije, nada, voy a crear un grupo. Y mi marido me dijo, chuta, pero complicado, Ambato es difícil, no creo que te apoyen. Entonces yo dije, bueno, no perdemos nada. Creé el grupo un domingo, comencé con 30 personas en el grupo y a la semana siguiente éramos 2.500. Entonces fue como, dije, bueno, por aquí es el este. Y después, cuando yo ya veía que había tanta acogida del tema de Mujeres Ambato, dije, este es el momento perfecto para comenzar a hacer los papeles para la fundación. Porque dije, de ley con la comunidad que se está creando algo tan chévere, que se ayudaban, que la gente pedía cosas y se recomendaban. Vino la pandemia fue como que un catapulte para la comunidad Mujeres Ambato, porque todo el mundo encontraba ahí las cosas. Los emprendimientos de las mujeres comenzaron a subir como espuma, todo el mundo buscaba cosas de mujeres, recomendaban, ayudábamos a los más necesitados y todo, y ahí fue cuando esas 2 cosas se conjugaron, porque obviamente para mí la comunidad Mujeres Ambato fue algo como que yo te diga ahora, hagamos. ¿Me entiendes? No tenía un futuro palpable, pero yo sabía qué es lo que quería llegar. O sea, yo sabía que a la larga yo quería tener un grupo de apoyos de voluntarios, crear una empresa, una fundación, hacer conexiones internacionales y que se están dando poco a poco. Entonces, yo creo que de esa idea, de esa necesidad de no ser la típica ambateña, de estar en la casa 24/7 con los guaguas, también nació esta necesidad de decir, a ver, yo necesito algo más. O sea, yo no estoy solo para estar dedicada a ser mamá full time, sino también ir conjugando las 2 cosas, porque me parece importante que la gente se guía por el ejemplo de uno. Y yo a mis hijos siempre les proyecto eso. Yo a mis hijos les proyecto desde chiquitos que hay que vender, que hay que ganarse la plata, que hay que incursionar en cualquier cosa que se hace, y obviamente el verme a mí 24/7 en la casa sin hacer nada era como decir, cuando tú seas grande vas a buscar una mujer como yo y tú vas a tener que trabajar y la esposa se va a quedar en la casa. Entonces es algo que yo quería romper ese ciclo, porque en mi familia han habido esos ciclos que se han pasado, como tú ves que en mi perspectiva de vida, yo a mi mamá siempre le vi como una mamá presente en casa, que mi papá trabajaba y mi mamá ni siquiera sabía hacer un depósito del banco. Entonces, para mí eso fue como que me marcó cuando mi papá se murió, de ver cómo la debilidad de mi mamá fue algo que me quebró al 100%, y yo me dije, nunca me voy a ver así. O sea, yo tengo que comenzar a trabajar por mí, porque uno no tiene que depender de nadie, porque a la larga, en el futuro, uno no sabe la vida las cosas que te pone. Entonces yo creo que eso te puedo contar. O sea, Mujeres Ambato fue una idea de un domingo conversando, viendo al techo de qué es lo que hago, y resultó algo súper chévere que en el tiempo ha ido evolucionando de una manera súper asertiva para todos. Y creo que todas las mujeres que son parte y que están puestas las camisetas de Mujeres Ambato se siente igual. O sea, siente y dice, yo aquí en Mujeres Ambato he podido hacer tantas cosas y se me han abierto tantas puertas, que yo digo, claro, mi experiencia sirvió para muchas sin querer queriendo. Pero ahora sí, es una realidad, y que lo digo con mucho orgullo, y que me siento muy feliz de ver cómo muchas mujeres se empoderan de tener una comunidad que realmente está ahí para cualquier cosa que se necesita. Justo como dices, lo interesante y lo lindo es que yo tenía una conversación con mis amigos recién, que ya estamos graduados del colegio, como 2 años, un montón se fueron a estudiar afuera, y decían como, ay, tenemos que volver a Ambato a hacer lo típico de... ya salimos de la universidad, nos empezamos a trabajar, nos casamos con alguien, tenemos hijos y nuestros hijos hacen lo mismo que nosotros, van al colegio, se gradúan,
Y qué interesante saber tu punto, como dejar de pensar en eso. No significa que por vivir aquí tienes que hacer lo mismo que supuestamente todo el mundo está haciendo, y es lo que he visto mucho más. Tal vez nuestra generación todavía sigue pensando en eso, pero su generación he visto que ha tratado de traer todo acá, porque ya se han ido afuera, porque ya han salido, porque ya han visto en otro lado, y ¿por qué no podemos tenerlo aquí también con nosotros? Entonces me parece muy linda tu perspectiva desde ahí, y apoyar desde ese punto, no desde el típico amateña, como me quiero ir de aquí, no quiero saber nada, sino traer lo que ya viste y viviste desde otra perspectiva. Me parece súper interesante, y como romper un poquito con todo lo que dices. Igual va desde un pensamiento más emocional. Yo ahorita igual, verla a mi mamá, que igual le encanta su taller y lo que sea, pero mi mamá sí, obviamente nos cuidaba a nosotros y era mamá full time, pero ahora igual está como tratando de separar su mamá full time para sus cosas también, porque nosotros igual ya somos más grandes, ya vemos otras cosas, ya mis hermanos, ya casi todos estamos graduados del colegio, entonces como sí separar esas dos cosas para saber que sí es importante tener las dos, y como de una decisión emocional nace todo eso. Me encanta. Y quiero como hablar más de tus lecciones de vida y momentos difíciles. Tal vez este que me contaste fue un momento difícil, pero ¿qué aprendizaje te dejó el último no que te dieron? Bueno, yo creo que los no en la vida siempre tienen un sí a largo plazo. O sea, yo estoy convencida de que yo nunca soy de las personas que piensa que el no es negociable o no negociable. Creo que cuando las cosas o las oportunidades no se te dan, o cuando las situaciones no son lo que tú esperas, yo creo que siempre hay que analizarlo y tomarlo con calma y ver qué es lo que viene poco a poco. Justamente ahorita tuve una experiencia, estaba trabajando en el comité permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, con una fiesta armada prácticamente y todo, y de repente se acabó. Entonces, la verdad es que después de mucho tiempo siento como esa ausencia de que un sueño que uno tenía plasmado se corte. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ahorita desde mi pensamiento digo, bueno, el tiempo lo dirá, ¿me entiendes? Habrán nuevos proyectos, habrán nuevas cosas que se vengan, pero creo que todo depende desde qué punto de vista o cómo tú le ves a ese no que está ahí palpable. Como experiencias difíciles te puedo decir que he tenido varias y muy duras, y que me han hecho valorizar la vida de diferente manera, pero yo creo que la más importante que he tenido y que puedo compartir con ustedes con el tema de pérdidas de seres queridos es que en el momento que uno está más vulnerable es cuando uno más se conoce. Entonces yo creo que ese es un aprendizaje súper valioso, porque nosotras muchas veces somos como, nos ponemos corazas de que todo podemos, de que todo hacemos, yo soy así, yo soluciono, yo hago, no te preocupes, yo veo. Y hay un punto que uno se quiebra y dice, no avanzo con todo. Y ahí es cuando comienza como que tu crisis existencial de decir, ¿por qué yo hago o por qué yo tomo roles en mi familia o en mis amigas, o de liderar o de ser la mamá de los pollitos? Entonces eso me ha ayudado a mí a cambiar mucho, y creo que ahora yo lo que más puedo rescatar de las experiencias dolorosas es que yo he aprendido a no depender de nadie. En algún punto de la vida yo era muy dependiente de mi papá, por decirte, ya, o sea, mi papá me pagaba la universidad, mi papá me tenía todo listo como la última hija consentida, y todo era muy fácil, o sea, era súper fácil. Me iba de fiesta, necesito una blusa nueva, mi papá, bueno, mija, te deposito, ándate a comprar. Necesito esto, el chofer, o sea, era una vida fácil. Cuando mi papá se muere, obviamente a mí se me perdió la vida, o sea, no sabía ni siquiera por dónde empezar. Entonces fue una transición muy dolorosa y muy difícil, de verme desprotegida al 100%, de no saber qué hacer. Entonces creo que en ese momento, conociéndote desde esa debilidad, yo creo que lo más importante, y es algo que yo siempre les digo a mis amigas, a mi familia, a mis mismos hijos, yo digo, la dependencia es algo que no deberíamos tener. Ninguna dependencia, ni emocional, ni económica, ni social. O sea, uno tiene que ser uno llega al mundo solo y se muere solo. Porque eso es así, uno no es que nace con ayuda o con alguien al lado todo el tiempo. O sea, la gente que está a tu alrededor siempre está para apoyar, acompañar, cuidar, pero no necesariamente para que tú dependas de esa persona o de ese trabajo o de esa plata para tú hacer feliz a los demás, a ti mismo, o tener esa convicción de decir, ok, si yo mañana
por cosas de la vida me voy a otro país, no es que voy a ir al otro país a estar llorando porque mi mamá se quedó en Ecuador o porque mi familia se quedó allá, sino, ok, esto es lo que me toca vivir, a esto le pongo ganas y a esto sigo adelante. Entonces creo que el de los aprendizajes más duros que tuve fue eso, fue como que moverme el piso de decir, a ver, aquí nos vamos ubicando y como que no todo es fácil, la vida no es fácil para nada, pero todo depende de uno. Entonces creo que para mí el mejor consejo que puedo dar a todas las personas en todos los ámbitos sentimentales, económicos, sociales y demás es que nunca dependan de nadie, absolutamente de nadie en nada, sino más bien siempre depender de uno mismo, o sea, de decir, soy capaz, yo puedo, lo intento, así te tome más tiempo, así te tome años sacar lo que sea, pero nunca como que depender de alguien o de algo para que lo que tú quieras vivir sea una realidad. Sí, justo desde la experiencia del duelo, justo el anterior año igual mi abuelo se murió y yo vi todo lo que me estás contando, igual vi a mi mamá, que se le cayó también el mundo, que su papá para ella era todo y en muchas, obviamente mucho más independiente, mi mamá ya casada con hijos de 19, 20 años, sí es diferente la experiencia, pero igual ver cómo perder a alguien por dependencia emocional, económica, lo que sea, es súper duro y a veces te toca darte con estos tortazos y seguir adelante porque si no, ¿cómo? Entonces me parece súper interesante que desde un sentimiento tan doloroso, desde una pérdida tan dolorosa como romperse en pedacitos y volver a armarse, qué difícil. Y por eso quiero cambiar este tema y irme un poquito más a la definición de éxito. Si le quitamos la palabra éxito a la presión social, quítale totalmente como de lo que te dijeron alguna vez que es éxito, ¿cómo definirías tú éxito para ti? Para mí el éxito es felicidad. O sea, si es que tú estás feliz siendo mamá full time o siendo workaholic 24/7 o simplemente sin hacer nada, para mí eso es éxito. O sea, la felicidad se mide en eso. Es como, justamente yo leí el otro día, oí en un podcast que decían, hay gente que tiene miles de millones de dólares y es cero feliz. O sea, no tiene tiempo para disfrutar todo lo que está haciendo. Hay gente que con poquísimas cosas es la persona más feliz del mundo y que tú ves eso. Entonces, para mí el éxito se define en la felicidad, porque una persona feliz proyecta eso. O sea, si tú estás con una persona, por más exitosa en la palabra, como que hablándole con encajes sociales, económicos y demás, tú conversas con esa persona y tú te das la vuelta y dices, qué pena, ¿no? O sea, tiene todo y al mismo tiempo no tiene nada. Y cuando conversas con gente que en realidad es feliz porque se siente feliz, te puedes pasar horas conversando matándote de la risa, acordándote de cosas, pero siempre como que con esa vibra positiva. Entonces, para mí el éxito es la felicidad. Increíble. Y quiero volver al tema de emprender, trabajar, estudiar. Si te regresaran en el tiempo, si podrías cambiar algo cuando tenías 18 años, todo lo que sabes ahora, ¿volverías a tomar el mismo camino o cambiarías algo? Yo creo que lo que hubiera cambiado es, si es que ahorita yo vuelvo a ser Lana de los 18, sí hubiera tenido otras decisiones, tal vez en el tema personales y cosas así. Y en el tema estudios, yo creo que siempre me hubiera mantenido en lo que a mí me motivaba, que siempre fue la comunicación. O sea, a mí me fascinaba la comunicación. Y me acuerdo alguna vez que alguien me hizo un comentario y me dijo, ¿para qué quieres estudiar comunicación? Para ser una periodista de Unimax, literal fue así. Entonces fue como que yo dije, sí, ¿no? O sea, en ese momento fue como que me hizo clic. Pero yo creo que me tendría que haber mantenido en lo que me gustaba y realmente me apasionaba, porque tal vez si es que yo hubiera escogido esa carrera que era comunicación, yo tal vez le hubiera puesto un poco más de ganas y decir, ok, voy a trabajar, pero esto es lo que amo y me encanta, entonces voy a terminar mi carrera. Entonces lo hubiera metido como el esfuerzo al 100%. Entonces al momento que obviamente yo comencé a estudiar leyes, me encantaba, estudié hasta sexto semestre, pero al mismo tiempo yo me daba cuenta que yo no estaba aprendiendo todo lo que yo quería, yo no podía hacer audiencias presenciales, entonces fue como que dije, a la larga esto también, ¿a qué me va a llevar? Si yo estoy ahorita trabajando en otra cosa que nada que ver, y fue como que me hizo desistir de acabar la carrera, pero yo creo que eso hubiera sido, eso les puedo decir ahorita, lo más importante creo que para esa persona que está decidiendo qué es lo que quiero estudiar, es decir, qué es lo que realmente me motiva y me apasiona para acabarlo y para poder decir, lo logré. Justo como encontrar ese propósito y seguir con tu propósito. Yo he dicho creo que ya en todos los episodios que
estudio comunicación y me encanta, pero sí tuve un semestre en el que, y a mí me encantó, todas mis amigas me veían feliz, encantada y todo, pero tuve un semestre en el que odiaba mis clases, no me gustaba para nada ir a la universidad y mis amigas me decían como, ¿qué te pasa? O sea, tú nunca habías estado tan como desmotivada, siempre era la que más ama la carrera, la que más ama la universidad, tú como, ¿qué pasa? Y ahí es como, hablando con mis amigas, sí me di cuenta que cuando no te gustan las cosas o cuando no le estás poniendo pasión o cuando no te sientes feliz ni cómoda, sí te apagas y todo el mundo se da cuenta. Entonces me parece súper interesante y súper importante que digas eso, que cuando no estás conectado con lo que estás haciendo, te apagas y se nota. Sí, se nota. Y justo quiero que nos digas 3 cosas, que es parte del Healthy Club, que es un libro, explícanos por qué es tu libro favorito, una canción y un tip personal que le podrías dar a cualquiera para que como tenga súper pendiente en su vida todo el tiempo. Chévere, a ver, libros, les puedo recomendar ¿Quién se ha robado mi queso? Es un libro que te da experiencias en base a una situación real de qué es el queso, entonces el queso desaparece, entonces como que en el libro tú estás viendo cómo tú logras que ese motivo o esa razón vuelva a aparecer, entonces te ponen en circunstancias donde tú tienes una perspectiva diferente de analizar las cosas. Entonces yo creo que eso es súper importante porque este libro a mí me parece que es como que súper motivador porque siempre hay 2 versiones, siempre hay 2 situaciones, siempre hay 2 personas que reciben las cosas de diferente perspectiva, entonces creo que eso es súper como que valorado a la realidad que estamos viviendo ahora en todos los ámbitos. El mundo está súper apresurado, súper rápido. Entonces, yo ahora que soy mamá, yo creo que es súper importante valorizar el sentimiento de la persona. Antes, en mi época, era como que estás triste y no pasa nada, y ya te olvidas mañana. Yo creo que este libro a mí me marcó eso porque siempre te hacía notar como que la gente que pasa por motivos o por cosas duras o por experiencias que uno no espera, siempre tienes que como ponerte en los zapatos de esa persona y ver qué es lo que ella está sintiendo, por qué ella está reaccionando así y no dar por sentadas las cosas. Entonces, creo que esas 2 realidades es súper importante de siempre tener cuando estás en cualquier circunstancia, ya sea en tema de relación esposo o con hijos o con personas de trabajo, porque no siempre toda la gente está en el mismo mood. Y yo creo que eso a mí me ha servido un montón, porque yo antes me tomaba muchas cosas a título personal. Y ahora veo eso, yo he sido muy de ponerme aceite y que me resbalan las cosas, pero yo veo que la gente no es así. La gente siempre está como que esperando que les digas que está bien para tú decir sí, estoy bien. O que te digan, ¿sabes qué? Estás guapísima con ese vestido. Entonces, si es que ella me dijo, entonces sí, pero tú no te sientes guapísima en ese vestido. Entonces, yo creo que esa perspectiva de siempre analizar las situaciones o los pensamientos desde la otra persona es lo que este libro te va dando y te va dando como ciertos tips como para que tú vayas haciendo un clic en el por qué tú puedes pensar una cosa y por qué el otro está pensando algo totalmente diferente, pero que es válido al 100%. También te enseña desde el respeto, o sea, lo que yo creo no es lo que tú vas a creer, o lo que yo opino no es lo que tú vas a opinar, pero también tengo que respetar, analizar y convivir. Entonces, ese libro les podría recomendar que es muy bueno. Además, como que leer te acabas en 3, 2, 1, porque es tan interesante que te vas como que llenando de cosas positivas a través de experiencias palpables al 100% y no de algo imaginario que capaz nunca pasa, sino como que muy real. Sí, esos son los mejores libros, los que te acabas de una. Sí. Justo una canción y un tip. Bueno, la canción que a mí me encanta, hay millones de canciones que me gustan, pero me encanta una canción que se llama Creo en mí. Creo que es un himno para todas las mujeres que claro, que después de cualquier circunstancia que tú pasas, ya sea rotura amorosa, que casi todas las canciones hablan de eso, de recuperarte de una relación, pero más allá de eso, creo que siempre o sea, esta canción siempre te dice que desde las cenizas uno se puede parar de nuevo. Entonces creo que esa canción cada vez que oigo me recuerda que yo soy capaz de cualquier adversidad que pueda tener o que pueda pasar o que en el momento malo que estoy viviendo, porque no solamente hace falta tener desgracias en tu vida o cosas muy dolorosas para romperte. A veces uno se rompe por cosas tan chiquitas como
yo me veo más arrugada, ¿ya? Es algo que yo digo, qué bestia, la vida no pasa, los años están cayéndome encima, pero digo, bueno, así es la vida, o sea, así es la vida, ya voy a cumplir 40 años y digo como que, bueno, es parte de, pero a veces eso es lo importante, o sea, saber que desde la cosa más chiquita que pueda ser muy ilógica para la gente que diga, chuta, se preocupa por las arrugas cuando hay millones de personas que no tienen que comer, entonces ese tema de poder oír una canción que te pueda decir que el sentimiento que tú tienes como persona, como mujer, como hombre, como niño, es tan válido para hacerlo grande o pequeño, pero que por más grande o por más pequeño que sea, también es algo que tú cojas y digas, no, yo soy capaz de ponerme más linda, de ver, sentirme más bien, de hacer una campaña más chévere, ¿me entiendes? Para poder lograr un objetivo. Entonces esa es la canción que me encanta. Y el tip que les podría dar, bueno, hablando desde mi experiencia, es que siempre crean en lo que ustedes piensan. Nunca se dejen influenciar por los demás. Si es que tú tienes una cosa que te apasiona y un sentimiento que realmente tú valorizas como tuyo, no dejes que nadie te quite eso. Porque seguramente eso después de años o después de meses o después de un poco tiempo de trabajo y de que tú canalices eso como algo tuyo, se va a hacer realidad. Así que eso les puedo decir, no se dejen llevar por los comentarios de otras personas, no se dejen influenciar ni desmotivar por las cosas que los demás pueden pensar de ti o pueden pensar de cómo estás llevando las cosas, sino que crean en ustedes mismos. Yo creo que ese es el valor más importante que uno tiene. Cuando uno cree en lo que hace, en lo que sueña, en lo que quiere, las cosas y el universo se van confabulando a que algún momento vas a tener lo que tanto anhelas. Justo esta es la perspectiva y todo lo que queremos dar a todas las chicas, chicos, mujeres que nos escuchen, que tenemos que cuidar de nosotros y cuidar también de lo que pensamos. Y me quedo con la sensación de que escoger entre trabajar, estudiar o emprender es una decisión no solo de ya voy a tomar esa decisión y eso está así, sino como de explorar y también por cuestiones que sean obligatorias, como en tu caso, o si no, si es que no me siento bien haciendo esto, si no me siento bien haciendo lo otro, explorar también para ver a dónde me dirijo y de qué soy buena. En verdad, Ana, muchas gracias por la conversación. Me voy con un, no sé, sentimiento súper, súper grande y agradecimiento de escuchar tu historia, porque además de compartir todos tus éxitos profesionales, compartiste cosas emocionales que mucha gente puede estar pasando por algo similar y ver desde una perspectiva más, no sé, personal, se me hace como mucho más lindo y podemos llegar a más mujeres que puedan pasar por lo mismo. Y por eso te quiero entregar un regalito de Healthy. Muchas gracias. Yo uso Healthy, son excelentes. Es lo mejor del mundo, a mí también me encantan. Pero además de cuidar de nosotras como íntimamente Healthy, esta iniciativa es para cuidar también de nuestros corazones y de nuestras cabezas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por el espacio. Que les vaya muy bien en todo lo que se propongan a futuro. Este es el final de nuestro tercer episodio y gracias a Healthy podemos tener estos espacios tan importantes de conversación y estar con personas tan importantes como Ana María.